Quisiera por favor que abra su Biblia en Efesios capítulo 2, vamos a leer del 11 al 22. La palabra del Señor. Hoy por la gracia de Dios, vamos a tocar un tema sumamente sensible y sumamente importante para nosotros como iglesia, como vida de la iglesia y como cuerpo de Cristo. Así que le ruego al Señor que nuestro entendimiento sea abierto, nuestros corazones puedan recibir la luz de la palabra de Dios. Hay una frase que me gusta de John Piper, dice que no puedas ver el sol no es problema del sol. O sea, un ciego no le puede echar la culpa al sol de que el sol es hermoso. Entonces a veces no podemos entender esto, pero necesitamos que Dios abra nuestros ojos. Dice, reconciliación por medio de la cruz. Versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra. Señor, es sumamente importante lo que vamos a hablar hoy. Abrí nuestro entendimiento, abrí nuestros ojos espirituales. Señor, nos sometemos a ti. Venimos con total devoción a oír tu voz. Es ella la que nos da vida, es ella la que nos corrige, es ella la que nos instruye, es ella la que nos marca el camino a seguir. Señor, podemos decir como el salmista, oh, cuánto amo tu ley. Háblanos, Señor, transfórmanos, instrúyenos, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, cuando yo tenía 27 años, habían pasado 2 semanas de que había cumplido 27 años. Eso, ya estábamos los primeros días de enero y yo trabajaba en una empresa que vendía lácteos y salía a las 2 de la tarde. En ese momento tenía una motocross. Por favor, no se rían. Pero bueno, y como era joven, más joven que ahora, agarraba esa moto y andaba a mucha velocidad a las 2 de la tarde. Y ya teníamos los planes, ya teníamos todo el proyecto, la casa se estaba construyendo, nos estábamos por casar con Lilian, ya teníamos fecha.
y venía a toda velocidad y se me cruzó en la moto a las 2 de la tarde un chico hablando en celular por enfrente y yo para no matarlo trato de esquivarlo y choco la rueda delantera del ciclista y paso entre el ciclista y un auto estacionado. El ciclista salió despedido y cayó en la vereda. El golpe fue en la mitad de la calle, pero él voló hacia... Y yo me arrastré 20 metros y pegué la cabeza contra el cordón del asfalto y quedé tirado en el piso en mi sangre, envuelto en mi sangre. Así que las personas que vieron el impacto empezaron a clamar a sus dioses, me agarraron el cuello, me tenían y tenían la cabeza y yo gritaba porque el asfalto estaba caliente, me había quemado todas las extremidades, la ropa se me había roto y la gente pensaba que yo me había muerto porque quedé boca abajo y me había pegado la cabeza contra el cordón. Entonces la gente había uno que oraba el Gauchito Gil, otro que oraba no sé qué, y yo le decía, por favor, no hagan nada, solamente llámenle a mi novia. Y ya levantaron el teléfono que tenía en el bolsillo y llamaron a Lilian y le trataban de explicar que yo había tenido un accidente y que ellos le decían, está bien, pero ella escuchaba los gritos míos de dolor, de las quemaduras y el golpe. Me hicieron 10 puntos en este lado, así que no puedo cabecear con este lado, estoy un poco limitado. ¿Y qué pasó? Que me llevaron al hospital y en el hospital, cuando uno tiene un golpe en la cabeza, tratan de hacerle preguntas de rutina para saber si ha perdido la conciencia o si hay un trauma mayor, ¿no? Y me preguntaban, ¿cuántos años tenés? Perdón, me preguntaban, ¿cómo te llamás? Yo le decía, bueno, me llamo Ariel. ¿Cuándo naciste? Le decía la fecha. Qué curioso, pues, y decía, y el enfermero era de Boca, me decía, ¿de qué cuadro sos? Y yo decía, de River, no, y me empezaba a cargar para tratar de mantenerme lúcido para que no me desmaye, ¿no? Pero había una pregunta que yo no podía responder. Me decían, ¿cuántos años tenés? Y yo no podía recordar. El impacto hizo que no pueda recordar, no podía recordar. Y como no podía responder, decía, ¿cómo no vas a saber cuántos años tenés? Y le decía, no me acuerdo, no puedo. Y era como que algo me pasaba. Era horrible, era muy feo. Entonces, me llevaron a hacer una tomografía, radiografía, para ver si estaban los huesos todos sanos, todo. Y gracias a Dios no tuve lesión más grande que esa costura que me hicieron. Y bueno, tenían que esperar el resultado. El tema es que cuando Lilian vino y me preguntaba, me hacía las preguntas, ¿vos te acordás cómo te llamás? Sí, ¿te acordás esto? ¿Te acordás lo otro? Y cuando me preguntaba, ¿te acordás cuántos años tenés? Que era la pregunta clave que los enfermeros le habían dicho, le decían, no me acuerdo. Y ella se largaba a llorar. Yo supongo que ella tenía miedo de que yo me olvide quién era ella. Pero yo siempre le digo que yo estaba golpeado, no estaba ciego. O sea, así que si no la recordaba, igual iba a ser que la conocía, porque me gustaba. Lo curioso es que yo tenía en mi mente que se me habían perdido. Yo decía, ¿tenés 27? Me decía, no puede ser, mentira. No. Ahí algo está mal. No puedo tener 27. Le decía, no, en serio, tenés 27. No, está mal eso. No, está mal. No hice nada en mi vida en 27 años. Y ahí insistía, le decía, ¿te estás por casar conmigo? Ah, ok. Así que la insistencia de Lilian y de los médicos y de mis seres queridos era, tenés que acordarte. Te tenés que acordar de esto, es importante. Si no te acordás cuántos años tenés, vas a tener... ¿Cómo seguís? ¿No? Y bueno, esa misma insistencia que yo me pueda acordar, bueno, entre paréntesis, pasaron muchos años, pero después me acordé. El texto de hoy, podemos ver tal vez la misma insistencia
y el mismo énfasis de Pablo hacia los efesios. Pablo llamaba a los efesios a que recuerden. El único mandamiento que nosotros encontramos en todo lo que leímos es una sola orden: recordar. Pablo le decía, hagan memoria, acuérdense. Si nosotros miramos la estructura de lo que acabamos de leer, hay una palabra con un verbo imperativo que es como un mandamiento y es acordaos. Versículo 11 que usted acaba de leer, mire. Por tanto, acordaos. Esa palabra abre el paréntesis a todo lo que nosotros vamos a ver en adelante. Así que si nosotros vamos a hablar de la palabra de hoy y si nosotros tenemos que ir a nuestras casas, hoy cuando nos sentemos a nuestra mesa y nos pregunten nuestros seres queridos, ¿qué te dijo Dios hoy en la palabra? El Señor me dio una orden. Me dijo, tenés que acordarte. Así que la palabra del Señor hoy nos llama puntualmente a hacer memoria. Y si nosotros miramos en varios momentos importantes, cuando nosotros partimos el pan, el Señor dice siempre, hagan esto en memoria de mí. Y el Señor nos lleva a que recordemos, cuando Moisés había sacado al pueblo de Israel de Egipto, le decía al pueblo, le decía, instruyan a sus hijos y enséñenles y recuerden lo que el Señor hizo cuando los libró. Una persona sin memoria y sin un fundamento claro puede perderse y puede extraviarse. ¿Saben? Las ovejas no pueden recordar su camino de regreso a 4 metros de distancia del lugar donde salieron. Así que el Señor nos llama a recordar. Debemos recordar. Ahora, ¿qué tenemos que recordar? Bueno, el apóstol Pablo dice en el primer versículo del 11 al 12, dice, recuerden cómo ustedes eran antes. En el versículo 13 dice, pero también no se olvide de cómo son ahora. Y en el versículo 14 al 18 les explica cómo fue que cambiaron de cómo eran antes a cómo son ahora. Le dice el por qué y cómo ocurrió eso. Y a lo último, en los versículos 19 al 22, hace una conclusión de cómo se aplica todo esto que ocurrió en nuestras vidas y en nuestras iglesias. Así que fíjense si no es importante esto, ¿no? ¿Estamos listos? ¿Preparados para recordar? Bueno, versículo 11 al 12 dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Este texto es sumamente instructivo porque nos informa el contexto dentro del mismo texto. O sea, lo que está pasando en la ciudad y lo que está pasando y lo que vivía la iglesia está siendo informado dentro del mismo texto. No es que nosotros tenemos que ir a otro lugar de la Biblia para entender qué era lo que estaba pasando ahí, sino que el mismo texto está describiendo eso. Pablo acababa de decir que el poder de Dios es el que levanta y da vida a los muertos y salva de pura gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Esto lo dijo hasta el versículo 10. Pero ahora dice, ustedes eran llamados incircuncisión. Los judíos le decían a los gentiles, ustedes son unos incircuncisos. No hay una palabra que nosotros podamos entender que describa eso. Porque esa palabra
era tal vez la más despectiva que había para llamar a una persona, ya que describía el destino para el cual había sido creado. Cuando un judío le decía incircunciso, le estaba diciendo, vos fuiste creado como el combustible del infierno. Cuando un judío se casaba con una persona gentil, esa persona se casaba y los judíos le celebraban o hacían un velorio, porque para ellos esa persona había muerto. Y en nuestro entorno, en nuestra cultura, no hay algo similar que pueda explicar cuál era la rivalidad que había entre esos dos pueblos. Nosotros decimos, bueno, tal vez lo primero que viene a nuestra mente como somos futboleros es como River y Boca, se odian a muerte. Bueno, pero esto es un fanatismo y esto es algo que sí fanatiza a la gente, pero esto es un deporte. En cambio, lo que nosotros estamos hablando era algo de vida o muerte. Tal era el desprecio que había que los judíos, si entraban o tenían contacto con otra persona, con un gentil, quedaba impuro, ceremonialmente impuro. Pero Pablo dice, recuerden que a ustedes les decían que eran el combustible del infierno. Recuerden que ustedes estaban lejos. Dice, y estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo, sin Cristo. ¿Qué significa esto? Que la comprensión, la cosmovisión, la idea del fin de la historia siendo consumada con Dios viniendo a juzgar a los malos y a salvar a los buenos, no era algo que estaba en la mente del griego. Los griegos no tenían esa comprensión del universo porque ellos creían que los dioses se estaban peleando entre ellos. Si usted mira algo de Marvel, tiene ese tipo de interpretación, que los dioses se pelean y que el universo está colisionando entre potencias que son iguales. Pero esto no es lo que dice la Biblia. La comprensión de que es Dios el que gobierna y que Dios enviaría al Mesías a salvar a su pueblo era una comprensión que solamente tenían los judíos. Y mire esto. Nosotros podemos comprender mucho más cabalmente si nosotros vamos a ver cómo eran los epitafios de las personas que murieron en ese tiempo, griegos y judíos, o griegos y cristianos. Cuando un griego moría, en la lápida de su tumba decía, estoy muriendo, me despido de mis seres queridos, mis ojos se cierran y no tengo más esperanza. Se termina la vida, no sé qué hay del otro lado. En cambio, cuando un cristiano moría, decía, voy a encontrarme con mi Creador. Dejo este mundo de dolor para ver a mi Dios cara a cara. De un lado no había esperanza y del otro lado había esperanza. Y tenían gozo porque iban a encontrarse con Cristo. De hecho, Pablo dice, para mí el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque decía Pablo, porque estar con Cristo es muchísimo mejor. ¿Ve la diferencia? En un lado era totalmente desesperanza, tristeza y agonía, y del otro lado era esperanza. Bueno, esta esperanza no tenían los gentiles, no tenían esa manera de pensar. Versículo 12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero Pablo prosigue, dice, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Lo que era imposible, ahora se vuelve posible. Por algo que era un misterio revelado. ¿Cuál era el misterio revelado? Es que Cristo murió para salvar
no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Trato de hacer mi mayor esfuerzo de explicarle esto, pero para los judíos no era una novedad que ellos iban a ser salvos. Ellos estaban esperando al Mesías, pero los gentiles no esperaban nada. ¿Lo ve? No sé si puedo explicar esto con claridad. Para los judíos era una seguridad de que su Dios iba a salvarlos, porque ellos sabían que Dios cumplía sus promesas. Pero los gentiles no tenían esta mirada, esta perspectiva. De hecho, los judíos sabían que en algún momento Dios iba a intervenir en la historia, lo mismo que lo hizo en Egipto. Así que cuando Cristo viene, ellos decían, bueno, está bien, era lo que esperábamos. Pero lo que no se esperaban era que el Salvador iba a venir para salvar también a los gentiles. Eso no se lo esperaban. No podía, no le entraba en la cabeza. Así que este es el argumento teológico en el cual Pablo se sostiene para desarrollar todo lo que viene diciendo. Y pasa a desarrollar cómo es que los gentiles son salvos. Versículo 14. Y ahí explica Pablo por qué y cómo ocurrió esto. Mire, dice, ¿por qué? Esa palabra ¿por qué? Está tratando de explicar cómo es que Cristo nos hizo cercanos. ¿Por qué? Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Yo me imagino cuando el judío leía esta carta, le agarraba como un comezón, así como que yo soy del mismo equipo con Benedetto. Sí, ¿cómo es eso? Mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Cómo es que yo voy a festejar un gol de mi equipo rival? Esta es lo que yo llamé como la paz impensada. Los judíos entendían que ellos podían tener paz con otros judíos de otras tribus, pero no podían entender que podían tener paz con un gentil, no lo podían entender. Y Pablo dice, es posible por la sangre de Cristo. Hermanos, el texto no está diciendo, los ánimos fueron aplacados, porque Cristo vino y fue un mediador entre los conflictos. Le dijo, chicos, pórtense bien, mire que lo estoy mirando. ¿Ustedes vieron a los hermanos cuando se pelean? ¿Ustedes vieron eso? Como ellos se miran así. Se van a querer y está el papá mirándolo. Sí. Y cuando se va el papá, no es que Cristo vino a hacer una mediación. No es eso. Pablo dice algo muchísimo más trascendente. Dice, Cristo hizo una nueva criatura de dos pueblos enemistados a muerte. Hizo un nuevo pueblo en el cual no hay diferencias entre judíos y gentiles. Es algo mucho más. Dice, derribando la pared intermedia. ¿Sabe? En el templo de Jerusalén estaban los atrios donde las personas entraban para presentar sus sacrificios y adorar a Dios. Pero ese lugar estaba dividido por sectores. Había un sector para mujeres, había un sector para hombres, había un sector para ministros y sacerdotes y había un sector, el más chiquitito, para los gentiles. Y en ese sector había personas gentiles que sí creían a Dios
y querían conocer al Dios único y verdadero, y se les permitía entrar al templo, pero solamente tenían que estar en ese sector. Y había una pared que se levantaba y que separaba a los gentiles de la comunión con los demás. Y saben, hay un historiador que se llama Flavio Josefo. Él cuenta, él es de la época, y él escribe que había 13 carteles y 13 anuncios en la parte de los gentiles que decía que si alguno de los gentiles se atrevía a pasar del otro lado de la pared o ir del otro lado que no le correspondía, esa persona se dictaba su propia sentencia de muerte. ¿Lo ve? Es algo tremendo. Ahora Pablo dice, Dios derribó la pared intermedia con la sangre de su Hijo. Imagínense a un judío. ¿Recuerdan que hace unos años hubo una mujer que se enojó porque había una persona que estaba tomando mate y ella lo vio? Le decía, yo tengo códigos de estética visual. ¿Recuerdan? La cheta del Nordelta, ¿se acuerdan? Sí. Imagínense, o sea, ¿cómo puede haber una persona que se acerque a mí? No. Y Pablo está diciendo, ahora son uno con ellos. Oh, hermano, esto es una bomba. ¿Vos escuchaste lo que dijo? Yo imagino cuando se leía esto en la iglesia, ¿no? ¡Wow! Ahora esa pared es quitada y los mandamientos que levantaban esa pared también. Y esto es por la sangre de Cristo. Hermanos, la sangre de Cristo es la base del nuevo pacto. Ya no machos cabríos, ya no corderos sacrificados. La sangre de Cristo. Fíjense lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 23 al 29. Hace énfasis en lo mismo que estamos diciendo, pero de otra forma. Y por eso quise traerlo acá para poder tener un poco más de luz. Porque antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre. No hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente, mira el escándalo, ciertamente linaje de Abraham sois, herederos según la promesa. Oh, Pablo escribía noticias que eran escandalosas, ¿no? Este era el evento, esta era la explosión, el centro de todo lo que estamos escuchando. Ahora, ¿cómo ocurrió eso? ¿Cómo es que los judíos se convierten? Versículo 17. Dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Significa que la salvación es un milagro y la unidad también es un milagro. Y es posible solamente por medio de anunciar las buenas nuevas de paz. Dice, y vino y anunció las buenas de paz. Esto que está diciendo es que Cristo, cuando se predica el Evangelio por medio de la predicación apostólica a los gentiles, porque Cristo no predicó a los gentiles,
Él predicó a los judíos, pero cuando resucita, Él manda a que prediquen en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y su mente, la mente de Cristo estaba para que todos sean salvos. Entonces, cuando Cristo da esta orden, los apóstoles van, y cuando los discípulos cumplen y predican el Evangelio, lo que está pasando es que Cristo está siendo proclamado. Eso es lo que está diciendo ahí. Y vino y anunció las buenas nuevas. Cuando los apóstoles estaban predicando el Evangelio, Cristo estaba presente ahí. Porque no eran las palabras de los apóstoles, eran las palabras de Cristo. Cristo es el que da vida a las personas a través del Evangelio. Hermanos, escuche esto. Necesitamos ser obedientes al Evangelio. Y si nosotros no escuchamos el Evangelio y no nos arrepentimos, nos estamos privando a nosotros mismos de tener paz con Dios y paz con nuestros hermanos. Hermanos, necesitamos nacer de nuevo. Pablo nos dice, bueno, cálmate un poco. Ponete un poquito más buenito, querelo al gentil. No, dice, nueva criatura en Cristo. Hermanos, y no hay otro medio por el que nosotros podamos ser salvos que por medio de la predicación del Evangelio. Y ahí es donde nuestro tema ahora. Estamos escuchando el Evangelio. ¿Qué es lo que escuchamos desde los púlpitos? Ahora resulta que no se le puede decir a las personas que hay pecados que nos separan de Dios. Son problemas, dificultades. Entonces, mira, vamos a hacerla muy fácil. Vos vas a repetir conmigo esta oración y tu vida va a cambiar. ¿Querés? Me estoy metiendo en un problema, pero... ¿Querés que tu vida cambie? ¿Querés que un milagro económico? ¿Querés que tu mujer se porte bien? Quiero todo. Oh, quiero todo. Es una oferta maravillosa. ¿Querés cambiar tu auto? Oh, sí. Yo quiero a Jesús. Ese Jesús, sí. ¿Pero eso es el Evangelio? No es el Evangelio. Hermanos, necesitamos nacer de nuevo y solamente podemos nacer de nuevo cuando se predica el Evangelio que llama a los muertos a vida, que nos acusa y nos muestra nuestras miserias y que nos muestra que estamos en condenación eterna delante de Dios, a menos que vayamos a Cristo. Y que sabemos que eso no es nuestra obra, no es nuestra capacidad. Y cuando nosotros escuchamos el Evangelio y Dios hace una obra de regeneración y vamos a Cristo, miren lo que ocurre. Vamos a Dios por un mismo espíritu, el espíritu de Cristo. Y ahí ya no hay un camino para gentil, un camino para judío. Es el mismo espíritu que corrió la tumba y levantó a Cristo de los muertos y dejó el testimonio para todas las naciones. Vengan y vean, la muerte fue vencida. Es el Espíritu, cuando escuchamos el Evangelio, que nos da nueva vida. Pero esto era muy difícil de entender. Tan difícil de entender era que Pablo tuvo que que el Señor tuvo que forzar a Pedro para que vaya a la casa de un gentil. Esto lo vemos en Hechos capítulo 10. El Señor le mostró una visión donde había reptiles que bajaban y le decía, no, estas cosas son inmundas, decía. Estoy parafraseando, ¿no? Y el Señor le decía, no llames inmundo lo que yo he santificado, mata y come, Pedro. Y lo van y lo buscan y él tiene que ir a la casa de un gentil. Quiero tratar de explicar esto más profundamente. Había dos clases de judíos. Los judíos que tenían sus bases y que nunca habían salido
de Israel y los judíos helenizados. ¿Quiénes eran los judíos helenizados? Eran los que habían sido expatriados y con el desarrollo del imperio greco-romano habían sido instruidos o habían aprendido el griego. Y eran los helenistas los que se hablaban en griego y se comunicaban, porque el griego era como el inglés de ahora, lo hablaba todo el mundo. Y si no hablas inglés, te pasa lo que me pasa a mí. Ando ahí diciendo pavá con mala fonética y todo eso. Y mi hija me dice, ¡ay, papá! Entonces, si hubiera sido un helenista, una persona con ideología griega, la que les predicaba a los gentiles, hubieran dicho, esto no es obra de Dios, sino que es una idea de los griegos. Pero ¿saben a quién mandó? Mandó a Pedro. Él no era ni por cerca un helenista, era un pescador judío que había estado toda su vida en Israel. Y cuando él va, se presenta, le dice, hola, ¿qué tal? Yo soy Pedro, mucho gusto. Ustedes saben lo horrible y asqueroso que es para mí juntarme con gente como ustedes, ¿no? Eso, mírenlo por favor. Mírenlo, en hecho dice, ustedes saben lo abominable que es para una persona como yo estar con ustedes. Dice, pero estoy acá porque Dios me obligó. Entonces, Pablo, ¿qué hace? Pedro, ¿qué hace? Predica el evangelio porque no le quedaba otra. Y las personas empiezan a hablar en lenguas, el Espíritu viene sobre ellos. ¿Y qué dice Pedro? No le podemos negar el bautismo. Él estaba pensando en negarle el bautismo. ¿Ven? Era algo tremendo. Esto es algo tremendo, hermanos. Algo tremendo. Porque era la mentalidad de ellos. Ahora, mirando todo esto, ¿no? Juntando todas nuestras partes, nuestras partecitas, estamos armando ya un rompecabezas, ya se está viendo esto muy bueno. Ahora, ¿qué es lo que el Señor nos quiere decir en esto? A nosotros. Yo supongo que Cristo nos está llamando a todos los hombres, a que nos arrepintamos y a que creamos en el Evangelio. Y que debemos volver a revalorizar y empezar a dar más valor al medio por el cual nosotros somos salvos, y es por medio de la predicación del Evangelio, una predicación apostólica, bíblica, correcta. Y que nosotros no estemos tratando de añadir cosas. Es decir, no puedo decir esto. ¿Cómo voy a decir que la persona se tiene que arrepentir? La gente no va a querer venir más a la iglesia. Que no venga, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros seríamos como esos médicos que, imagínate que la persona tiene un tumor cancerígeno. Y yo soy el médico y sé lo que tiene y le diría, bueno, mira, te voy a dar aspirinas. No lo voy a sanar. Entonces, si tenés un tumor, hay que abrir y hay que quitarlo. Y eso hace el Evangelio. Solamente el Evangelio. Así que, hermanos, debemos primero entender que Dios llama a todos los hombres a que se arrepientan. Luego debemos entender la importancia de la predicación. Porque si no hay una predicación bíblica, no hay nuevos nacimientos. Y tampoco hay unidad. Y no hay comunión. Y no hay acceso al Padre. Así que la base es la predicación bíblica. No motivacional. No lo que nosotros queremos escuchar. Es lo que la palabra de Dios dice. Y acá tenemos que preguntarnos, ¿has escuchado el Evangelio? ¿Por qué viniste hoy? ¿Por qué viniste hoy? ¿Por qué estás aquí hoy? ¿Has creído en Cristo? Dice la palabra del Señor que vino y anunció las buenas nuevas a los que estaban lejos y a los que estaban cerca. Hermano,
Podés estar cerca y eso tiene muchos beneficios. Porque vos decís, bueno, vengo a la iglesia, yo soy el que tiro el alcohol en gel en las manos y tengo mi ministerio del alcohol en gel. Y te puede ayudar y puedes venir a hacer muchas cosas. Eso es estar cerca y escucharse el mensaje, eso está muy bien. Hermano, te puede ayudar. Eso, ser una persona buena te va a ayudar. Decía Spurgeon, ser una persona moralmente correcta te va a mantener fuera de la cárcel, pero no fuera del infierno. Para estar lejos de la ira de Dios, debemos estar en Cristo, no cerca, en Cristo. Hay una diferencia muy grande ahí. Y si estás en Cristo, tienes el vínculo de paz para poder amar a tus hermanos. ¿Saben cuál es el vínculo de paz? Su sangre. Su sangre. Mire, por favor, mire su texto, mire su texto ahí. Por su sangre nosotros tenemos comunión. Por su sangre. Y ahora vamos a la conclusión de Pablo. Fíjense lo que dice. Así que, ahí concluye. Así que, versículo 19. Ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. No dice, son conciudadanos de Israel. No dice eso. Ciudadanos de los santos, nuevas criaturas. Miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo, subraye por favor eso, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pablo está diciendo, así que ustedes ya no son extranjeros, ustedes son conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Y fíjense lo que dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Estuve leyendo un comentario que dice que científicos encontraron las bases, las piedras, bases sobre las que fue construido el templo. ¿Por qué? Porque lo más importante era donde se apoyaba el edificio. Porque si el edificio tenía una base que se movía, todo lo que se construía arriba se iba a torcer y caer. Escuche esto. Dice que, estoy tratando de hacer memoria para no equivocarme, pero tenía 17 metros de largo por 4 por 7, por 4 de ancho, por 7 de... No, era una locura, o sea, 17 metros de largo, por 7 de ancho, por 4 de espesor, la piedra. 5.000, no sé cuántas toneladas pesaba esa piedra, y eran 5. Pablo está diciendo, su fundamento es inconmovible. La roca es Cristo. Cuando él decía esto, no había dudas. Si nosotros tenemos comunión en Cristo, nada nos puede separar, hermano. No hay diferencias. No tenemos diferencias que nos puedan separar si tenemos el fundamento que es Cristo y si tenemos el vínculo de la paz que es su sangre derramada por nosotros. Así que, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? La iglesia es irreemplazable. Es el lugar donde nos vamos a edificar unos con otros en amor sobre la base de la verdad que es el fundamento de los apóstoles. Y acá tenemos que pensar, ¿qué actividad venimos a hacer a la iglesia para crecer, para edificarnos? A ver, ¿cuál es? ¿Usted está ahí?
Venimos a edificarnos en el fundamento de la palabra. Hermano, ¿vamos a estudiar doctrina? Claro que sí, hermano. No hay otra razón. Recuerdo que acá nos construyeron este salón hermanos de otra congregación. Y un día uno cometió el error de preguntarme. Me dice, hermano, le hago una pregunta. ¿Ustedes tienen reuniones de jóvenes? ¿Para qué? Y no sé para qué. Reunión de jóvenes. ¿Y qué hacen ustedes en la reunión de jóvenes? Le preguntaba yo. Para preguntarle. Decía, y nosotros nos juntamos y tocamos la guitarra, comemos algo, gritamos, hacemos juegos. Y yo ya estaba... Ok. ¿Y qué más hacen? Y no, y ahí jugamos y hacemos actividades recreativas. Anda al club, hermano, si querés jugar. A la iglesia venimos a edificarnos en la palabra de Dios. Yo no estoy en contra de que haya reuniones de jóvenes. Y está bueno que los hermanos se conozcan, porque de ahí se van a conocer para después ponerse novio. Correcto. Pero si las reuniones de jóvenes vienen para jugar y no crecer en la palabra de Dios, eso es una pérdida de tiempo. Además, es muy gracioso porque lo ponen al lobo a cuidar la oveja. El líder de jóvenes es un chico que no se puede ni gobernar él mismo, no sabe nada de la palabra y le instruye. No, él es mi líder, así que yo le hago caso. ¿Y qué sabe? Tú no sabe ni hojear la Biblia el chico y está ahí. Entonces después, ¿qué pasa? Termina todo mal. ¿Por qué? Porque no es un fundamento correcto. Y se lleva a los jóvenes a que se emocionen. ¡Ay, yo me canto esa canción y salto y hacemos un scrum para Cristo! No sirve. No sirve, hermano, eso. No, y no estoy siendo malo, estoy siendo brutalmente honesto. ¿Qué le estamos dando a nuestros jóvenes? Basura. Cuando tenemos un fundamento inconmovible. Y cuando tenemos su palabra, hermanos. Mire, este nuevo templo tiene algo increíble. Tiene el fundamento sólido y tiene la forma en que se va a edificar. Pero tiene una característica muy particular. No tiene techo. ¿Por qué dice? Porque no está terminado. Dice, va creciendo. Hermanos, estamos creciendo en unidad y tenemos todo lo que necesitamos. Hermanos, la unidad no es fácil, ¿eh? Pero si nosotros no tenemos el fundamento que es Cristo, la unidad en su palabra, es imposible. O sea, teniendo todas las herramientas es difícil. Pero sin esas herramientas es imposible. Eso no es una iglesia, termina siendo un club. ¿Por qué? Porque la gente dice, mira, yo no me llevo tan bien con él porque él es muy distinto a mí. Ok. ¿Y? No, a ver, te lo explico de nuevo, mira. Él es distinto, ¿viste? Tiene otros gustos, o sea, hasta habla distinto y yo, no sé, me cuesta. Así que me voy a buscar otro lugar donde por lo menos sean así como yo. ¿Sabe qué está haciendo esa persona? Se está privando a sí misma de la edificación. Porque donde hay una persona distinta a vos es exactamente en ese lugar donde Dios quiere que esté. Distinto. Justamente para eso, para que tu carácter sea moldeado. No, pero yo no pienso igual. Correcto, es esa la idea de Dios. No, pero a mí no me gustan las mismas canciones. Mejor aún, hermano. Más gloria para el Señor. Ah, hermano, pero ¿estás seguro? Porque cuando hacemos la reunión de las comidas es como que, venite, hermano, dale. Dale, hermano, vení, dale. Es en Cristo la unidad. Todo eso es
secundario. Estamos creciendo en unidad, hermanos. La manera de crecer en unidad es perseverando juntos. ¿Y cómo se hace eso? Uniéndonos para estudiar la palabra y llevando las cargas los unos de los otros. Es muy curioso, pero ahora hay como un auge de que la gente estudia teología o estudia en seminarios o estudia en YouTube. ¿Vos de qué te recibiste? Yo me recibí de teología en YouTube, mirándolo a Paul Washer. ¿Y saben qué pasa? Que el hermano empieza a crecer y empieza a hablar con términos teológicos y después viene y le mira al hermano con desprecio, como decir, vos no hablás como yo digo providencia, por ejemplo. O vos no tenés idea de lo que yo estoy hablando cuando digo ordo salutis, por ejemplo. ¿Te das cuenta, no? Ese tipo está leudado, fermentado con una levadura que lo corrompe. Porque la teología, si no se estudia en unidad y en una práctica de amor con nuestros hermanos, nos va a alejar y a excluir de la comunión de los santos. Así que mejor le fuera a esa persona que no hubiera abierto su Biblia. Porque es en comunión con los santos, donde el hermano te toca el hombro y te dice, por ahí no es. Baja un cambio. La gente cree que por publicar cosas en las redes sociales ya estás predicando. Eso no es el Evangelio. Eso habla más de vos que de Cristo. No sirve eso, hermano. No se van a convertir. Te van a odiar. ¿Y saben qué? Terminamos ocupando la palabra como la ocupó Pedro cuando Cristo fue encarcelado. Agarró la espada y le cortó la oreja a la persona. Apartamos el oído a las personas de la verdad con la palabra, con la espada. No es así. Debemos edificarnos en amor en la iglesia. Así que las reuniones deben ser reuniones en las cuales podemos compartir, interactuar, hablar con el hermano y llevar las cargas los unos de los otros. Interesarnos en la vida del otro. Yo no puedo ser parte de la iglesia si no sé ni qué le está pasando a mi hermano. ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es su dificultad? ¿Cuáles son las cosas con las que está luchando? Hermano, la iglesia no es un lugar, un club donde yo voy, marco tarjeta y después me voy a mi casa. Eso no es la iglesia, ese no es el plan de Dios, así Cristo no es glorificado. Yo no puedo venir como si fuera que vengo a escuchar una ruleta que se da vuelta y dice, ay, me tocó lo que a mí me gusta y ya está, y me voy a mi casa. Eso no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que nuestro orgullo se rompa. Que nuestro individualismo se disuelva, que nosotros empecemos a ver a nuestros hermanos como personas a quien amar, porque si nosotros vemos cosas malas en nuestros hermanos, imagínense lo que ellos ven en nosotros.